porque vamos a conversar con Bianca Acuña, que ya saben, ella es una de nuestras colaboradoras fijas de los martes, y vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Conciencia de la Sobredosis. Qué importante hablar sobre la dosis, Bianca. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarte otra vez. Gracias. A ver, platícanos, por favor. Pues mira, esta fecha es creada en Australia, ¿no? Y es para que las personas tomen conciencia sobre la sobredosis y también como en una forma de recordar a las personas fallecidas y como una forma también de apoyo a familiares. Y decimos, pues está creada en Australia, que tiene que ver acá con México, ¿no? Pero de hecho sí es importante porque, como saben muchas personas, Estados Unidos y Canadá tienen una crisis de sobredosis actualmente. Y quiere decir que mueren alrededor de, bueno, se han reportado hasta 4,000 muertes en un año por sobredosis, que es una cifra muy alta, ¿no? En comparación con otros años. Y en el caso mexicano, estas cifras se dan principalmente en la frontera norte, es decir, en las ciudades donde hay como más intercambio con Estados Unidos, ¿no? En México, el consumo de opioides, un opioide es, digamos, el grupo donde entra el fentanilo, que como muchas personas saben es como de las sustancias nuevas, ¿no? Que están consumiendo las personas. Y bueno, este consumo se da principalmente en 3 estados de la República Mexicana, que es Baja Ujú. California, Sonora y Chihuahua. En el caso del estado de Sonora, el consumo más alto de opioides se da en San Luis Río Colorado, Nogales y Hermosillo. Hermosillo es una de las ciudades que tiene en el estado, que tiene el consumo más alto de opioides y también donde hay sobredosis. Pero ¿qué pasa? Que esas sobredosis no se visibilizan porque se trata de población, mucha de esta población vive en calle o está en situación de vulnerabilidad, entonces no se hablan ni se documentan las muertes por sobredosis. Y bueno, hay un fenómeno que se dio en la frontera que es bien importante mencionar, que el fentanilo llegó disfrazado con otras sustancias. O sea, no es como que, mira, quieres consumir fentanilo, a diferencia de otras sustancias como la marihuana, no sé, ¿no? Otras sustancias ilegales me refiero, ¿no? Entonces, el fentanilo fue, digamos, como revuelto en las sustancias que las personas consumían usualmente y principalmente en la heroína, es decir, que empezó a pegar primero con las poblaciones que consumen heroína y entonces se empezaron a dar cuenta que las personas estaban muriendo y bueno, ya después con estudios, con información, se empezaron a dar cuenta que se estaban muriendo porque la heroína ya no era heroína sola, sino que estaba revuelta con esta sustancia que era el fentanilo, y del fentanilo apenas se está como conociendo el impacto que está generando en la población y ya no nada más está en la heroína, se han encontrado casos donde está revuelta en otras drogas como la cocaína, otras drogas que consumen otros grupos de población. Entonces, pues es un problema. Hay autores, ya poniéndome un poco más académica, hay investigadores que hablan que una epidemia oculta de sobredosis podría estar ocurriendo, porque no se documentan. De hecho, en México la cifra que reportó la Secretaría de Salud hace, no recuerdo el año en este momento, pero fueron 1,700, me parece, muertes en todo el país, pero en ese momento todavía no se tenía como la información Ujú. como más precisa, todavía no, apenas está empezando el gobierno como a preocupar de lo que está pasando con esta sustancia y todavía no hay cifras oficiales de las muertes. ¿Por qué? Porque es población de difícil acceso, ¿no?
Entonces es como muy complejo como averiguar más a fondo lo que está pasando con la sobredosis, pero lo voy a decir y no quiero sonar muy amarillista. Ajá. Hace poco me topé a una persona, yo trabajo con población consumidora de sustancias inyectables, y el otro día me topé a un chico, ¿no? Que conocí en calle, etcétera, y me dijo que una persona estuvo muerta por varios días en la vía pública y nadie se hacía cargo de esa persona, ¿no? Que muy probablemente había fallecido por sobredosis, pero era una persona en condición de calle, y entonces se me hizo bien alarmante porque, bueno, sabemos que sobre la población que se inyecta drogas hay una carga de estigma muy fuerte, ¿no? Pero también hay una indiferencia bien fuerte sobre lo que está ocurriendo con esta población, y bueno, hay otra población más oculta que son las mujeres, la población trans que también se inyecta, y entonces pues los están dejando morir a su suerte, ¿no? Ujú. Oye, pues sí, necesitamos entonces, como dices, Bianca, a lo mejor información mucho más profunda, y esto que compartes de la indiferencia hasta hacia ciertos sectores. Creo que en otra intervención tuya ya habíamos hablado, y esto me recuerda mucho a este tema que abordaste sobre las mujeres, que consumen drogas, ¿no? Y Sí, cómo, sí. y hablábamos cómo el sistema pues es castiga, pues, ¿no? En lugar de crear los programas o las condiciones para que puedan salir de estas adicciones, ¿no? Así es, porque la mayoría de las intervenciones están basadas en la abstinencia. ¿Qué quiere decir? Que las personas dejen de consumir totalmente, y hay casos en los que no se da así, pues la realidad es muchísimo más compleja que blanco y negro, y entonces el buscar la abstinencia es un método que no funciona, no está funcionando. Hay estudios también que demuestran eso, ¿no? Entonces, en México hace un par de años se metió una iniciativa para sacar de la lista de medicamentos controlados un medicamento que en Estados Unidos y Canadá es el que está ayudando a revertir las muertes por sobredosis de uso de opioides, que se llama naloxona. Este medicamento lo tienen los policías, lo tienen los paramédicos, lo tienen las organizaciones, lo tiene la gente que consume, sus familiares, amistades, y bueno, se hacen una serie de recomendaciones de reducción de daños para evitar que, por ejemplo, que la persona si va a consumir, que evite hacerlo a solas para evitar una sobredosis, ¿no? En México se metió esta iniciativa porque la naloxona es de muy difícil acceso y es pues cara, ¿no? Entonces se metió esta iniciativa para que saliera de la lista de medicamentos controlados, pero no pasó. Entonces yo creo que en México todavía falta sí trabajar mucho en la conciencia de la sobredosis, sí comprender el problema más a fondo y desde otras miradas menos como restrictivas, ¿no? Y también pues legislar, ¿no? Falta legislar también para Ujú. atender este problema y que no llegue a lo que está ocurriendo ahora en estos países vecinos, que como como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ujú. Bueno, pues todavía queda una asignatura pendiente en cuanto a este tema, que todavía pues necesita una mayor visibilidad, y en algunos sectores pues necesita que no sea tabú tampoco, ¿no? Y que se Así llegue es. más a profundidad como nos compartes. Muchísimas gracias como siempre por esta intervención, Bianca Acuña, estudiante de Ciencias Sociales, feminista, con enfoque comunitario e interseccional, antiprohibicionista y acompañante. De manera alternada nos acompañas los martes, alternamos esta sección contigo y con Leila Cedo. Muchísimas gracias, Bianca. Ahí nos vamos a reportar contigo en 2 semanitas más. Al contrario, muchas gracias y un saludo muy grande.